muy similar a la mano. Tenemos tres grupos: los huesos del tarso, que son estos, los huesos del metatarso, que son 5, y los huesos de la falange y los dedos, que son 14 huesos. ¿Ya? Entonces, huesos del tarso, del metatarso y las falanges. Los huesos del tarso están dispuestos, mira, hacia la parte más posterior por dos huesos. Este es el calcáneo, hacia abajo. Hacia arriba, el astrágalo es el que se va a articular con la tibia y el peroné. Delante de estos huesos encontramos, miren, al navicular, al cuboides y a esto que son las cuñas. Cuña medial, la cuña intermedia y la cuña o cuneiforme lateral. Y delante tenemos ya los metacarpianos: primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, siempre contando del dedo gordo, de medial a lateral. Metatarsianos, perdón. Los metatarsianos, ¿no? Estos son los metatarsianos del primero al quinto. Y acá tenemos a las falanges, que será falange proximal, falange distal del primer dedo. Pero a partir del segundo dedo tenemos una falange proximal, una falange distal y una falange media. No medial, sino falange media. Cada una de estas falanges tiene nombre propio. Por ejemplo, este se llamará falange proximal del quinto dedo. Este se llamará del segundo dedo. Y este será la falange distal del tercer dedo. ¿Ya? Entonces, cada falange tiene su nombre específico. Entonces, y acá vamos a ver articulaciones. ¿Ya? Hay tres articulaciones importantes que debemos de recordar siempre, ¿ya? Porque eso igual te van a preguntar más adelante. Tenemos una articulación que está en el medio del tarso. Miren. Esta articulación que está en el medio del tarso se llamará la articulación mediotarsiana, o también llamada, mejor llamada, la articulación transversa del tarso. ¿Está entre quiénes? Está entre atrás el astrágalo y calcáneo, y hacia adelante el navicular y el cuboides. La articulación transversa del tarso, antes llamada la articulación de Chopard. Entonces, cuando les hablen de articulación de Chopard, se refieren a esta articulación llamada la articulación transversa del tarso. Otra articulación es esta, mira, la articulación que está entre el tarso y el metatarso. Entonces, esta es la articulación tarso-metatarsiana, o articulación de Lisfranc. Entonces, estas dos articulaciones son importantes porque van a dividir a mi pie, lo dividen en tres partes. En la parte que está por detrás de la articulación transversa del tarso, esto de acá se llama el retropié. Ajá. El retropié, ¿qué encontramos entonces en el retropié? Al calcáneo y al astrágalo. El medio pie estarán el cuboides, los cuneiformes y el navicular. Y el antepié están los metatarsos y las falanges. ¿Por qué es tan importante estas articulaciones? Porque las fracturas no son frecuentes, pero se pueden fracturar a estos niveles. Y bueno, tiene importancia clínica porque las amputaciones de pie, cuando hay amputaciones, por ejemplo, sobre todo en pie diabético o tumores, pueden pues cortar unas falanges, metatarsos, pero pueden también hacer cortar todo esto. Pueden retirar todo el antepié. Entonces, si está indicado retirar todo el antepié, lo hacen a través de la articulación tarso-metatarsiana. Si solamente te quedas con el retropié, entonces sigues esta articulación que será la articulación transversa del tarso. Articulación de Chopard, articulación de Lisfranc. Ahora vamos con el tipo y género. Otra articulación importante a recordar será esta, la articulación que está debajo del astrágalo, llamada la articulación subastragalina o articulación subtalar. Ya es otra articulación importante. ¿Ya? Entonces, tres articulaciones a recordar: la subtalar o subastragalina, la articulación transversa del tarso y la articulación tarso-metatarsiana. Muy bien, entonces, esta articulación que está acá, subastragalina o articulación transversa o articulación subtalar,
es una articulación de tipo sinovial. Trocoide, otros dicen plano. Entonces ahí va a diferir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podemos decir que anatómicamente es una articulación sinovial plana, porque las superficies articulares son planas, ¿ya? Pero funcionalmente es una articulación trocoide, o en pivot o cilíndrica también. ¿Por qué? Porque esta articulación permite hacer movimiento de inversión y eversión. Entonces, ¿cuál es la articulación que permite hacer movimiento de inversión y eversión? Es la subtalar o subastragal. Entonces, funcionalmente es una articulación trocoide o cilíndrica o en pivot. Anatómicamente se le considera como una articulación sinovial plana. Profesor, ¿usted me puede preguntar? ¿Tiene el mismo tipo de articulaciones o decimos de plano ya? Plana o trocoide, ¿no? Dependiendo. ¿Ya? Plana o trocoide. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan sus libros, así van a encontrar, ¿no? Entonces, uno dice plana, otro dice trocoide o cilíndrica. ¿Ya? Entonces, la diferencia es si es funcional o es anatómica, ¿no? Válida ambas, ¿ya? Ambos es válido, desde plana o trocoide o cilíndrica. Y sobre todo hay que recordar que justamente es lo que permite hacer movimiento de inversión y eversión. Ahora, esta articulación transversa del tarso está formada por dos articulaciones, mira. Una que está entre el astrágalo y el navicular y la otra que está entre el calcáneo y el cuboides. Todo se llama articulación transversa del tarso, pero esta articulación específicamente se llamará astrágalo navicular. Articulación astrágalo navicular, y la cabeza del astrágalo, que es esto, tiene forma esférica, por tanto esta es una articulación sinovial esferoidea o enartrosis. Esta es una sinovial esferoidea, mientras que esta puede ser plana, o algunos consideran que es encaje recíproco, o sea, de montar. Pero esta sí es esferoidea. ¿La esferoidea? ¿La que puedo poner? ¿Sí de montar o plana? Sí de montar o plana. Okay. Ajá. Y estas de acá, todas son planas. Todas son planas. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, la escafoidea cuboidea, que es esta articulación, las intercuneiformes, sinovial plana, la cuboidea cuneiforme, sinovial plana, la tarso-metatarsiana, sinovial plana, las intermetatarsianas, también sinovial plana. Todas estas son sinoviales planas. Y esto es similar en la mano. Tenemos, esta se llamará articulación metatarsofalángicas de tipo sinovial. Las cabezas, ¿qué forma tienen? No, no son redonditas, mira, ve. Es elipsoidea, o también llamado condilias, igual que en la mano, ¿no? Entonces, esto es una articulación sinovial condilia o elipsoidea. Y las interfalángicas sí son trocleares. ¿Ya? Estas interfalángicas son trocleares. Entonces, los deditos solamente hacen esto, flexión y extensión nada más. En cambio, a nivel de la articulación, en este caso metatarso, o acá, la articulación metatarsofalángica permite hacer esto: aducción y abducción. Entonces, las condilias tienen mayor movimiento. Entonces, esta articulación metatarsofalángica es una sinovial condilia que permite hacer flexión, extensión, aducción y abducción de los dedos. En cambio, esta interfalángica solamente hace flexión y extensión, nada más. Y todas estas planas hacen movimiento de deslizamiento, nada más, hace movimiento de deslizamiento. Y bueno, eso es entonces la parte 11.